En contexto de ciudad, nosotros normalmente pues la educación occidental, teórico, pues aprenden allí en la escuela. Pero aparte de eso, pues la educación, como sabemos, viene desde del hogar, de la familia, en todo el sentido educativo, ¿no? Pues nuestro papá, nuestra mamá, abuelos, abuelas, mayores, adultos, siempre nos enseñan la educación en el hogar. ¿Cuáles son la educación en el hogar? Pues el consejo, el diálogo, la orientación, todo lo que tiene que ver como educar de un padre a un hijo. Pero para la cultura Bounán, lo educamos es como desde el hogar en tema de la educación propio, que es el tejido, la lengua propia, el derecho propio, gobierno propio, las prácticas culturales, la espiritualidad, la cosmovisión, todo lo que tiene que ver. Yo, como padre, educo a mi hijo enseñando el tejido, los tejidos, cuáles son los tejidos artesanales. Ahí yo estoy educando desde la educación pedagógica. La pedagogía no es solamente la teoría, sino que el saber y la práctica de los tejidos, entre otros temas que se abordan dentro del hogar. Entonces, esto es educación propia para mi hijo, que yo estoy enseñando el tejido y él está educando por medio de esos saberes. Y tanto como también, como en el hogar, la oralidad, los cuentos, por ejemplo, yo hago cuentos culturales de un animal es representativo, por ejemplo, el guatín y la guagua. Eso ahí yo estoy educando a mi hijo, porque él está escuchando desde la oralidad la narración propia y él va a replicar a los y las niñas a futuro. Pues el niño también aprende en la escuela, donde pues están los profesores de la institución educativa. Ellos enseñan la teoría occidental, como escribir, como leer, como todo lo que tiene que ver en la parte educativa. Asimismo, como yo anteriormente comentaba, cómo se coge una aguja, cómo es la fibra, cómo se elabora, y asimismo él está aprendiendo en dos contextos educativos, desde la educación propia a educación occidental o educación intercultural. Entonces, por eso precisamente también es importante compartir en este espacio, nosotros como mayores, como líderes, como educadores también, como desde el saber propios, lo que hacemos es como articular con diferentes espacios, interviniendo, implementando, ya sea con materia de sociales, de humanidades, de inglés, de ética, en diferentes materia educativa. En este caso, por ejemplo, de la matemática. El niño aprende a sumar, restar, dividir, multiplicar, ya teóricamente con una dinámica como lo enseñan los docentes en la aula, en el colegio. Y asimismo articulamos con el tejido. Aquí, como ven, la combinación de las figuras geométricas, como el círculo, como el espiral, para que ellos puedan conocer la combinación del color, el tejido, cuánto cantidades de fibra van, qué dimensión es este disco de URG, y asimismo él o ella, ellos van, tienen un equilibrio de aprendizaje.
porque aquí está combinando los colores, está dividiendo, está sumando, está restando, está multiplicando. Y asimismo también puede ver en la lengua propia, como en tema de inglés. Por ejemplo, el inglés para ello es tercer lengua, segunda lengua español y primera lengua en Borneo. Entonces, precisamente por eso nosotros lo que hacemos es como en humanidades articular de como las oralidades, los cuentos, para que el niño también pueda mantener ese conocimiento de que sí tenemos esas prácticas y tenemos esa enseñanza, ya sea como por ejemplo los cuentos de Caperucita Roja, en cuentos como El tigre y la tortuga, en Masmeo, en lectoescritura. En estos tiempos tenemos lectoescritura, que es lengua propia, y escritura propia. Y tanto también las y los niños puedan mantener y reconocer esas prácticas y esos saberes de la lengua propia. En tema de ética, la ética viene siendo también como parte de educación propia que nuestros abuelos nos enseñaron a respetar, a convivir en colectividad, la minga, el círculo de palabra, todo el diálogo de consejo, la asamblea general, todo eso que tiene que ver con la ética, porque pues ahí en diálogo de consejo, pues mis papás, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, todos ellos ya nos aconsejan llamando la atención en círculo de palabras, donde hay un diálogo de una convivencia sana, sin regaño, sin ofender, sin pegar, sin lastimar, porque ya ahí tenemos que entrar también para que el niño y la niña pueda psicológicamente pueda entender y recibir esa información muy positiva, ¿sí? En mi caso, en mi comunidad, aquí dentro de la casa del hogar, pues yo siempre convoco a las y los niños y las mamitas y los adultos para que se haga ese reconocimiento de práctica, porque pues a veces como cuando no hace eso, como que no, a ver, hablamos de cultura, pero como que no hay esa práctica. Entonces lo que hago es hacer una asamblea diciendo, compañeros, vamos a hacer una actividad hoy, ya sea de alimentación propia. Hoy vamos a hacer un ahumado, hagámoslo. Y ahí estamos fortaleciendo no solamente con los niños, sino que generalmente con la comunidad. Un ejemplo, hagamos una danza representativa, ya sea recreativa o representativa de animales recreativos o ceremoniales o rogativos. Entonces, pues es ahí donde nosotros que estamos fortaleciendo esas prácticas para que los de la comunidad, los miembros de la comunidad puedan mantener ese reconocimiento y saberes, porque si no hacemos a veces como que, no me gusta participar, pero tampoco no es obligación, sino que como yo decía, es como cada cual, cada hogar, tenemos como ese aprendizaje, ese interés más que todo. Por ejemplo, en mi caso, yo en este momento estoy hablando de la lengua español, pero pues normalmente yo hablo todo el tiempo en mi lengua y por eso mis hijos que han nacido acá en Bogotá, ellos nunca han perdido ese aprendizaje y esa riqueza cultural. Ellos nacieron, hablan la lengua propia y siguen hablando, no se sabe a futuro, más adelante cuando ya sea joven, no sé cómo sería en el campo, pero pues para eso cada padre tenemos la responsabilidad de enseñar, de mantener y como dar ese conocimiento de que es importante la riqueza cultural como Waunam.